Bien, le damos lectura, orando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El deber del atalaya. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de su mano, del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de su mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero librarás tu alma. Padre, gracias. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Padre, delante de ti me presento en esta noche con mucho temor y temblor, mi Dios amado, porque no estoy delante del hombre, sino delante de Jehová de los ejércitos. Amén. Aquel que está sentado en su trono, mi Dios amado, y rodeado de millares y millares de ángeles que se postran, Señor amado, y le dicen: Santo, 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 eres tú, Jehová de los ejércitos, mi Dios. Padre, tú que hiciste el cielo y la tierra, hiciste al hombre del polvo de la tierra, soplaste y diste aliento de vida y fue un hombre viviente. Padre, aquí estoy delante de ti, con fallas, con errores, me presento y cada día pidiéndote perdón, porque no soy digno de estar delante de tu presencia. Esta carne que tenemos es una carne pecaminosa, desenfrenada al mal y al pecado. Pero el hombre interior, el alma, es la que necesita ser limpia, es la que necesita ser restaurada cada día y ser consolada por tu palabra, por tu presencia, de tu Santo Espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuánto le dan una alabanza al Dios de los cielos? Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. El tema de este mensaje: habla y no calla. Delante de la tarde, mientras estaba anoche, me acosté orándole al Señor, diciéndole que me diera una palabra para compartir en esta noche, un maná fresco. Y mientras estaba sentado y de repente abro la Biblia, me sale aquí en el libro de Ezequiel, y vemos, y de repente empiezo a meditar en esta palabra, y hay una palabra que Dios me dio, que lo cual quiero compartirla con ustedes. Y antes estaba luchando con esta palabra porque quería llevar otro tema. Pero cuando Dios habla y Dios quiere que uno lleve la palabra que Él quiere, Él empieza
a poner eso en nuestra mente y el Espíritu de Dios empieza a trabajar en uno. Y lo inquieta y nos desespera y tenemos que enfocarnos en lo que Él quiere que hablemos. Amén. Y viendo aquí la historia de este hombre llamado Ezequiel, se dice que Ezequiel era hijo de un sacerdote y él también fue sacerdote. Recuerden que en el Antiguo Testamento, en Israel, los sacerdotes se casaban. El profeta encargado por Dios para animar al pueblo cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia durante muchos años. Aquí habla de un centinela. Se dice en la palabra y la costumbre, como es judía, de que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto por muchos años, de repente su campamento estaba asentado en cierto punto, un área específica, siempre en el valle, en lo plano, pero a un poco distante o a una distancia, siempre elegían a un hombre que tuviera la capacidad, que tuviera la valentía, que tuviera la osadía, que tuviera un compromiso, un deber de velar por todo el pueblo. Él estaba en un lugar bien distanciado. Siempre se hacía como una torre, donde podían ver a cierta distancia, muy lejos, y a él lo ponían como un atalaya. Y me imagino pues que no solamente él, imagino que era un grupo, iban con sofá para el momento de que ellos vieran a cierta distancia que se acercaban los enemigos, sonaban el chofá. Y ya habían las señales, cuáles eran los significados de cada chofá o trompeta o según los instrumentos que ellos usaran. Ya tenían la consigna y las señales respecto de cada sonido. Ya el pueblo, si sabía que era un sofá, el sonido podía ser de guerra, ellos ya lo tenían claro, que el enemigo se acercaba. Pero trayéndolo espiritualmente, cuando el pueblo de Israel se desenfrenaba al pecado y a hacer lo malo, cuando este pueblo de Israel empezaba a dejar la palabra, la ley de Dios, y pasaba por encima de la ley, pisoteando los mandamientos y estatutos, cuando este pueblo de Dios un día estaba atento, recibiendo o llenándose del conocimiento de esta ley o de esta palabra, llegó un tiempo, pasaron los años, pasaron muchos tiempos donde el pueblo, donde fue muy prosperado, había mucha en abundancia de todo. Y cuando esto pasa, entra una decadencia, entra un desánimo, entra una tranquilidad sobre el pueblo. Y cuando el pueblo está encima sobre toda bendición, si se descuida, se aparta. Estando allí dentro, se aleja. Amén. Y cuando este pueblo de Israel, que Dios ya le había hablado de que no era lícito de seguir la costumbre de esos pueblos paganos, de que adoraran esos ídolos, pero este pueblo de Israel pasaban por encima de la palabra de Dios, de la ley de Dios, y ellos tomaban ídolos, imágenes y escultura y lo adoraban como a Dios. Corrompían al pueblo, a desenfrenado al pecado. Y cuando las cabezas principales, los ancianos, los líderes y aún el rey se desviaban de los principios y decretos de esta palabra, si el cuerpo se enfermaba, también, si la cabeza se enfermaba, también el cuerpo siente ese dolor. Y todo el pueblo se desviaba. Por lo tanto, Dios, viendo la moral de este pueblo, viendo el caminar y los pensamientos de ellos, que vagaban en dos pensamientos, que no estaban practicando la justicia, que no estaban tomando esta palabra en su corazón, que la habían sacado y se fueron en lascivia
fornicación, borrachera, idolatría, y hacían altares y allí ponían sus ídolos. Y ellos decían, estos son nuestros dioses. Y cuando Dios, viendo la moralidad de aquel pueblo, de aquella nación, Dios tenía que intervenir. Ese pueblo, cuando se desviaba, automáticamente hacía que Dios permitiera que sus enemigos vinieran y los tomaran como rehenes y se les llevaran su riqueza, murieran a espada. Pero Dios tenía que levantar un hombre llamado por Dios, un enviado por Dios, a alguien que Dios le hablaba, alguien que tenía una conexión con Dios, alguien que tenía un compromiso, un deber, una autoridad, una valentía, porque no era fácil ir como un profeta de Dios a aquel pueblo, a aquellos ancianos, aquella asamblea donde estaba también el rey, y decirle: así dice Jehová de los ejércitos, que si no se devuelven de su mal camino, de cierto el enemigo vendrán y ustedes morirán. Pero no era una palabra que el pueblo le aceptaba, no era una palabra que la asamblea la recibía, no era una palabra que el rey la tomaba. Por esa palabra, ese hombre que venía en nombre de Dios se convertía en enemigo número 1 de la asamblea del pueblo de Israel y aún del mismo rey. No era aborrecido, no eran queridos, eran despreciados, porque venían con una palabra de juicio. Ellos decían: vienes a maldecir a la nación en vez de bendecirla. Pero él dice: yo no vengo a hablar en mi propia concupiscencia, no hablo a esta palabra porque yo quiero hablarla, es porque el Dios de los cielos me ha dicho que hable lo que he oído en secreto, y ese es el compromiso mayor. Pero esta gente se rehusaba, y lo mismo que pasó en aquellos años pasa hoy en día mismo. Hoy en día pasa el mismo patrón, porque Dios levantaba profetas y esos hombres iban con palabras de Dios, pero el pueblo la rechazaba. Al pueblo le gusta una palabra bonita, pero cuando el pueblo se desenfrena, Dios tiene que tomar el volante. Dios tiene que ponerle un alto, Dios tiene que detenerlo, Dios tiene que hablarle por medio de aquellos hombres. Y vemos cómo era la historia de Jeremías. Por causa de la palabra de Dios que era tan dura, de los juicios que él alertaba que venían, porque el pueblo se descuidó, porque el pueblo perdió su primer amor, porque el pueblo perdió esa comunión con Dios, porque el pueblo perdía esa esencia, porque el pueblo se involucraba, porque a ellos le eran prohibido de que los hombres judíos tomaran mujeres paganas, de que las mujeres judías tomaran hombres paganos y se mezclaran, porque esa gente pagana iban a hacer que los judíos doblaran su rodilla a dioses de Baales. Ese patrón pasa hoy en día, que los hijos de Dios se mezclan con mujeres de afuera del mundo, que las hijas de Dios toman hombres de afuera mundanos, y ¿qué pasa el tiempo? Esa que era hija de Dios luego se desenfrena en el pecado y se va para afuera. Igualmente aquel hombre. Hay un patrón de parte de Dios. Hay principios, hay decretos, donde Dios habla específicamente lo que podemos hacer y no podemos hacer. Pero a la carne le gusta eso. Y cuando viene la palabra de exhortación, la carne no le gusta. Porque la gente o el pueblo de Dios quiere una palabra bonita, agraciada, de bendición, de prosperidad. Pero por encima de una bendición y por encima de la prosperidad tiene que venir exhortación, tiene que venir la corrección, tiene que venir el látigo de Dios, el azote, la disciplina, la amonestación. Porque si Dios no endereza a su pueblo, se pierde su pueblo. Amén. ¿Cuántos le dan una alabanza a Dios? Gloria a Dios. Por esta causa de esta palabra, mucha gente se levantarán y se levantan. Por esta causa a Jeremías lo llevaron a la cisterna. La cisterna era un hueco bien profundo.
donde había agua, y a veces esas cisternas se secaban y allá lo lanzaron. Lo dejaron allí para que se muera. Lo metían a la cárcel. Los mataban a los profetas. Mataban a los enviados de Dios. Los rechazaban. Vino el maestro, pasó lo mismo. Lo mataron. Pero cada vez que Dios levanta un atalaya, es para alertar al pueblo del juicio que viene. Del juicio que viene a las naciones o en aquella nación. ¿Por qué? ¿Por qué razón Dios tenía que permitir que esto aconteciera? Donde ese pueblo estaba muy cómodo y por encima de la prosperidad. Y Dios permitía que el enemigo viniera, sitiara aquel lugar. Y podían los judíos aguantar años, pero su granero se iba bajando, su aceite se iba terminando. Y de pronto había una gran hambre donde ellos estaban encerrados de aquellas paredes. Y por lo tanto el enemigo entraba, saqueaba, mataba, violaban, llevaban como esclavos a rehenes, llevaban todas las riquezas. ¿Por qué pasa eso? Porque el pueblo de Dios, porque los ancianos perdieron los principios, perdieron el temor a Dios. Y hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día dentro del pueblo pasa lo mismo. El temor de Dios ya no está en mucho pueblo. Ya su nombre. Gloria. Y aquí Dios le dice en el 33:7: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirá la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dios le dice a Ezequiel: a ti pues, hijo de hombre, yo te he levantado y te he escogido, te he separado, te he preparado. Ha trabajado, Dios lo ha trabajado en secreto a este hombre. Aleluya. Para que escuchara su palabra y fuera al pueblo de Israel y le hablara y le amonestara de parte de Dios. Pero esto no era bien recibido. Como hoy en día mucha gente no recibe la palabra de Dios cuando viene bien fuerte. Es porque Dios conoce lo que hay dentro del corazón de su pueblo. Dios conoce lo que hay dentro de cada corazón. Amén. Que quizás podemos estar aquí, pero quizás a veces nuestra alma está más ligada hacia afuera que al mismo Dios. Que nuestra mente, a veces estamos aquí, pero mientras estamos aquí, nuestra mente está en casa, está en trabajo, está en los negocios y está pensando sin número de cosas por allá afuera. Pero la mente está divagando, a veces dentro de la iglesia la mente está divagando. Aleluya. Y salimos de aquí vacío. ¿Qué se habló? No entendí, no comprendí. Falta de principio, de valor, de temor, de respeto a la palabra, al Dios de los cielos. Amén. Y Dios tenía que hablar por aquellos hombres. Amén. Cuando a Jeremías lo llamaban y el rey le mandaba llamar, pero Jeremías, háblame bonito, háblame bonito. Pero Jeremías dice: vive Jehová y vive mi alma, en cuya presencia estoy, que yo hablaré lo que él me ha dicho que hable. Pero había otro falso profeta y ese le hablaba conforme el rey quería escuchar. A veces hay mucha gente, falsos ministros, falsos profetas. Miren, de los 5 ministerios hay gente sana, hay gente dañada, hay gente que hablan por Dios, hay gente que hablan por su carne, por sus propias concupisciones. Y esta clase de gente arrastra multitudes de gente al cautivo. Lo llevan como cautivo. Multitudes de gente. Y vemos por las redes, vemos por todo lugar, mucha gente se levanta dando profecía y poniendo fecha, que es lo más duro. Y pasa, llega la fecha y no ocurre nada. Y mucha gente, después que dan profecía, salen hablando por las redes: discúlpeme, me equivoqué. Entonces, ¿cuál es la esencia que se ha perdido hoy en día? Donde hoy en día, como gente como que Dios levanta con llamado de apóstol, como habla la Biblia de los 5 ministerios: apóstoles, profeta, evangelista,
pastores y maestros. Hay gente originales, hay gente que tiene esa esencia, que Dios les habla en secreto, que busca presencia de Dios, pero también hay otra parte de gente que no, Dios no le habla, que hablan por su propia cuenta. Pero Dios está viendo cómo está su pueblo. Dios está viendo cómo está la iglesia a nivel mundial. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cuál es la característica de la iglesia hoy en día? En este momento. ¿Cuál es la característica de la iglesia del Señor? ¿Cuál es la convicción y la visión que el pueblo tiene hacia Dios, a la santidad, a una pureza, a una consagración? Donde hay mucho pueblo que no quiere ser nada de consagración, nada de pureza, nada de santidad, aleluya, nada de sometimiento, nada de búsqueda. No quiere una relación con el Espíritu de Dios. Santo es el Señor. Ahí está el problema. Así es. Ahí está el problema. Y vemos de que estos hombres alertaban al pueblo de que juicio viene, de que juicio viene. Tú estás loco. Y el otro falso profeta le decía: vive mi rey, que Dios está con nosotros. Eso decía Ananías, creo que no me acuerdo bien, Ananías creo que se llama, el que le profetizaba al rey en el tiempo de Jeremías. Ananías le decía: vive rey, que Dios está con nosotros y ningún mal viene. Ese hablaba en su propia concupiscencia, y era lo que el rey y la asamblea, los ancianos, querían escuchar, porque ellos sabían las condiciones de inmoralidad donde habían llegado, donde tenían ídolos aún dentro del templo, donde adoraban y se postraban. Y Dios le revelaba a este profeta Ezequiel, lo llevó en el espíritu: mira, dentro del templo había unas paredes que habían dividido, allí tenían los altares y muchos dioses. Mira lo que hacen en secreto. El espíritu de Dios lo tomaba el profeta y le revelaba: ve y díselo en sus caras, que lo que están haciendo es un culto. Y va este hombre. Era demasiado fuerte. La palabra de Dios no es fácil. La palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios tiene un peso de gloria, un peso de sanidad, un peso de liberación, un peso de restauración. El hombre la pone muy liviana. El hombre quiere vivir muy liviano esta palabra. Pero esta palabra se sufre. Esta palabra se llora. No todos los días van a ser igual. Porque llegará un día que la vecina o un familiar se le levantará a quererle pegar. Y usted va a llorar de la impotencia, va a llorar, pero más bien hay que orar por aquellas personas, porque lo que viene después no es bueno para ellos. Y Dios levantaba en cada tiempo y en cada circunstancia cuando el pueblo se desviaba. Fíjese que había buenos hombres de Dios liderando, no venía palabra de juicio. Pero se destraviaban, venía la palabra de juicio. Que se ordenaran, ordenen su casa, ordénense, vuelvan al principio, vuelvan al primer amor, vuelvan a esa consagridad, esa consagridad. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen Cristo vive? Amén. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Y Dios le dice a Ezequiel: a ti pues, hijo mío, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirá, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Aleluya. Aquí habla la palabra de que Dios le decía a Ezequiel, de que Dios le hablaba a él, Dios le revelaba lo que venía, el juicio que venía. Dios le decía: ve y da voz de alerta. Si te escuchan bien, y si no te escuchan igual, pero tú ve y cumple conmigo. Por eso el tema se llama habla y no calles.
habla y no calles. Y este hombre iba y les hablaba, pero ellos hacían caso omiso. En cierto momento, Dios a mí me ha hablado de muchas cosas que están por venir. Dios a mí nunca me ha dado fecha, pero hay cosas que Dios a mí me ha dado, que me ha revelado. Y a veces les he compartido, les he dicho, hay un compromiso. Hay, por encima de que muy dura sea la palabra, hay un compromiso, hay un delegado, hay una mayor responsabilidad de que uno cumpla con Dios. Si la persona o el pueblo recibe la palabra, ¿qué va a pasar? Va a haber edificación, va a haber edificación, va a haber restauración, va a haber de que un pueblo se aperciba. Pero cuando un pueblo cierra el corazón, verán caer los juicios. Pero el que se apercibe y vuelve a su primer amor, escapará. Amén. Y llegó un momento donde el Espíritu de Dios es el que se mueve. En este tiempo se sigue moviendo en medio de la iglesia. El Espíritu de Dios trabaja con su iglesia. Dice la palabra que Dios ha reservado cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado para estos tiempos. En el tiempo de Jesús, Jesús alertó a aquella iglesia: velen para que no caigan en tentaciones. Después de mi partida va a haber terremoto, va a haber peste, y le dijo sin número de cosas que iban a pasar, y se cumplió. En este tiempo Dios está alertando aún a su iglesia, porque Dios sigue hablando. Mucha gente dice que profeta no hay. Hay que quitarle pues la parte donde la Biblia dice, y el apóstol Pablo también, donde Pablo dice: te fue dado por don de profecía, y sin número de los pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento. Entonces hay gente que cierra su corazón, como hay gente que habla de Dios, de parte de Dios, y hay gente que no habla de parte de Dios. Y yo entiendo que por esta causa hay mucha gente que ha endurecido su corazón. Porque si a mí viene una persona, dame una palabra de parte de Dios, yo la recibo, pero yo tengo que examinarme. Amén, amén. Porque si él viene a decirme, dice el Señor que deja esa mujer, esa otra mujer que tú tienes, que tiene otra mujer aparte, yo me examino, hello. Si yo más tengo una, no tengo dos. Entonces es cuestión de razón, Amén. de reaccionar. Si yo vengo y le digo, dice el Señor que es estar bebiendo, que tú solo pasas bebiendo en escondida, pero usted sabe que es mentira. Usted se examina. No, pues si yo no estoy haciendo eso. Amén. Entonces, como le digo, hay gente que habla de parte de Dios y hay gente que no. Hay gente que hablan en nombre de ellos para ser visto o oído o escuchado. Pero ¿de qué me vale eso? Si el día de mañana partiré de esta tierra y tengo que enfrentarme al poderoso delante de él, prefiero que Dios me reprenda aquí en vida y en tierra, que yo pueda arrepentirme, pero que yo presentarme como este hombre Ananías, creo que se llamaba, este falso profeta, y le decía: rey, que Jehová está con nosotros, no viene ningún mal, el enemigo no viene, va a haber abundancia de paz y prosperidad. Pero la palabra de corrección, estos hombres la rechazaban. Y ese día creo que aquí compartí. Hay dos cosas que quiero tocar relacionado al mensaje que estoy llevando. Cuando Dios me llamó a mí, el primer ministerio que me dio, me habló y me dio en revelación, confirmado en 3 ocasiones como profeta. Lo que Dios a mí me da son palabras de juicio. No son palabras de que Dios te va a dar un carro, que esto. Dios habla así. Dios usa el don de ciencia así. Pero en mi caso es diferente. Y por esta razón mucha gente a veces me ha tachado y ha hablado cosas. Pero yo estoy seguro, el Espíritu de Dios me preparó, el Espíritu de Dios me enseñó, el Espíritu de Dios me trabajó a mí. Aprendí a escuchar
a discernir, porque hay sueños que son del enemigo, que Satanás quiere a veces meter. Pero cuando tenemos al Espíritu de Dios, Él nos da el discernimiento para discernir. Y muchas veces Satanás me ha dado sueños, han venido sueños de parte del enemigo, y yo he discernido. Una ocasión yo tuve un sueño donde había un ángel vestido de blanco, y yo estaba durmiendo, estábamos descansando con mi esposa, pero tengo una visión, y afuera del cuarto, en la parte de afuera de la puerta, un ángel se paseaba, caminaba. Pero yo estoy durmiendo, estoy descansando, pero estoy teniendo la visión. Gloria al Señor. Y yo digo, espérate, este lo veo muy raro. Y empiezo a examinarlo. Y empiezo a bajar mi mirada y miro la parte de abajo de sus pies. Y era como chueco y todo feo, todo deforme. Y dije, tú no eres de Dios. Y cuando le dije eso se manifestó. El Espíritu de Dios nos da el discernimiento para discernir. Amén. Y en muchas ocasiones Satanás se ha manifestado de diferentes maneras, tratando de dar sueños, y cuando no hay discernimiento lo tomamos. Así es, Y puede ser que yo le dé una palabra a un hermano, a una hermana, y eso, como no es de Dios, lo destruye. amén, así es. Se destruye esa persona y se puede ir para afuera Amén, amén. por falta de discernimiento. Amén. Es necesario pedirle a Dios discernimiento. Cuando no hay discernimiento y alguien le da una palabra y usted sabe que es la verdad, que está mal, y usted dice, no, yo estoy bien, y la rechaza, tiene un corazón endurecido, y por falta de discernimiento su vida va a ser de mal en peor. Ayúdanos. Entonces Dios decía, este pueblo perece por falta de discernimiento. Cuando Jesús se presentó, no hubo discernimiento en los ancianos, en el pueblo de Israel. Aunque ellos sabían que ese hombre venía de parte de Dios, que las señales, los milagros y los prodigios que hacía, ninguna otra persona lo hacía. Y lo tachaban de Belcebú, de loco y de muchas blasfemias. Y lo mismo que pasó ayer pasa hoy. Aleluya. Lo mismo que pasó ayer pasa hoy y pasará mañana. Y este patrón irá. Amén. Y una vez Dios me reveló esta palabra que yo le estoy leyendo. Esta. En un sueño Dios me la reveló. Y me decía, yo a ti te da muchos sueños. Yo le decía en el sueño, sí, te da mucha revelación, sí, te da mucha profecía, sí. Por cuanto tú no hables y tú te callas, y el juicio que viene contesta, yo demandaré la sangre de esa gente sobre tu cabeza. Es como que Dios me da una profecía de alerta de juicio. Yo no hable por miedo, por temor de qué dirá, si soy aceptado por el pueblo o por la gente inconversa, Así es. o me rechacen. Y por esa causa mucha gente se calla, Amén. mucha gente se avergüenza. Pero Dios ha venido trabajando conmigo, no de la noche a la mañana, de mucho tiempo, donde Dios viene preparando a cada persona en su ministerio. Amén. Porque llega un tiempo donde Dios empieza a prepararlo y habla, y a veces la carne se quiere oponer y los sentimientos vienen, pero uno no tiene que ser sentimentalista, dejar los sentimientos a un lado, porque los sentimientos no edifican, sino es el Espíritu de Dios. Amén. La esencia del Espíritu Amén. de Dios es lo que edifica al Sí, pueblo. Señor, amén. Porque si yo me dejo llevar por mi sentimiento, muero en el camino. El sentimiento mata. El sentimiento viene un momento de emoción, algo bonito y ya. Pero el Espíritu es el que edifica, el que Amén. cambia y el que da vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Y Dios, esta palabra me la dio en un sueño a mí. Pero yo le voy a compartir dos temas acerca de lo que Dios a mí me ha hablado. Yo ya lo viví en el Espíritu. Dios me sacó de mi cuerpo y yo viví esto. Lo viví, como se puede decir, en carne propia, no físicamente, pero en el Espíritu. Dios me adelantó al futuro, a lo que va a acontecer en la tierra, del mal que viene. Dos cosas. Y ese día les hablé aquí de un terremoto que Dios a mí me habló
de la magnitud de 15 puntos en escala Richter que va a ser a nivel mundial. La ciencia y los científicos dan un pronóstico de 12 puntos en escala Richter. Pero hay algo más, y yo no sé si eso va a acontecer en el mismo tiempo, aquel terremoto, y lo que Dios a mí me ha revelado, de que vienen, mire, son dos meteoros. Ese día el pastor aquí tocaba el día domingo, ¿no? Que ha visto de que la NASA y los científicos están hablando. Claro que ellos no pueden hablar abiertamente porque tienen protocolo y aún su vida las ponen en peligro si ellos salen anunciando o dando esa clase de información. Pero algo que yo le quiero compartir que a mí me fue revelado en cierto momento, donde yo podía tener aquella visión, donde yo me encontraba en una iglesia, en el sueño. En el sueño había mucha gente, pero solamente era yo el que me apercibía de lo que estaba viniendo, lo que iba a venir a la tierra. Y las puertas estaban cerradas. Y de repente yo podía percibir de que venía un meteorito. Y caía a la tierra. Y la tierra temblaba como un borracho. Y escucho una voz que me dijo: ese es el más pequeño. El más grande va a ser peor. Y de repente cuando eso caía a la tierra, yo miraba todo lo que es colina, cerros, todo lo que es cerro, las montañas, todo eso venía así. No quedaba montaña, no quedaban cerros, todo quedaba así plano. Venía un caos tremendo a la tierra. En un momento dado, yo veía a la iglesia orando. Cuando digo la iglesia, es a la iglesia a nivel mundial. Yo miraba a la iglesia orando. Cuando la iglesia oraba, eso se detenía, como que Dios lo detenía. Pero en un momento que esa oración, que era fuerte, llegaba al cielo, empezó a bajar, y ya no se escuchaba la oración. La iglesia había cesado, se había cansado, y la iglesia escuchaba que decía: Señor, que tus juicios vengan ya, porque es tanto el pecado y la maldad. Y cuando escuchaba una voz que me decía que ese meteorito es del tamaño de 7 estadios juntos. Yo no he sacado el cálculo cuánto metro o cuadra tiene un estadio de fútbol, que el grande es del tamaño de 7 estadios juntos. Dios me ha hablado acerca de eso que viene. Mire, la señal que Dios me daba, donde yo miraba que eso llegaba a la atmósfera y empezaba a recorrer. Y el Espíritu de Dios me llevaba así sobre las naciones. Miraba yo presidente, gobernante, alcalde, las Fuerzas Armadas, la NASA, los científicos, gente rica, gente de clase media y gente pobre. Todo el mundo estaba así, con la cabeza hacia arriba. Aleluya. Era una roca tan grande que se pasaba así por encima de las nubes, como que dando una voz de alerta que estaba a punto. Todo el mundo sabía que eso venía a la tierra. Y el Espíritu de Dios me llevaba hacia el mar. Vi a la NASA, científicos. Ellos estaban preparando unos cohetes para lanzarlo al espacio cuando eso se venga acercando más. Ellos querían pegarle a la mitad para hacerlo pedazos, porque saben cuál va a ser el nivel de devastación. Pero el Espíritu escuchaba cómo me hablaba, me decía: a la verdad, el hombre quiere intervenir en mis juicios, pero yo les voy a desaparecer sus misiles, los voy a avergonzar, porque no podrán detener este juicio. Aleluya. De que vendrá la fecha y la hora, no lo sé. Una voz de alerta para que la iglesia del Señor andemos en santidad. Amén. Andemos en santidad. Así como Dios me dijo en una visión: el que guarda mi palabra, a él no le va a pasar nada. Pero aquellos que no guardan mi palabra, si no se arrepienten, morirán. Y Dios le dice a Ezequiel:
al impío, amonéstalo para que se arrepienta de su mal camino. Dentro de la iglesia a veces andamos impíamente. Impíamente una persona que no tiene amor. Pablo dijo, podemos tener todos los dones, toda la ciencia, todos los ministerios, pero si no tiene amor, De nada sirve. somos falsos cristianos. Amén. Amén. No conocemos a Dios y somos mentirosos. Amén. Si yo aborrezco a mi hermano y digo amo a Dios, soy un mentiroso. Amén. Dentro de la iglesia hay mucha gente que no tiene este amor, que a veces solamente tenemos nombre de cristiano, pero una vida de una conexión con el Espíritu de Dios no está. Ahora hay que volver al primer amor. Yo no sé en qué momento acontecerá eso, pero Dios lo que quiere es que como iglesia estemos preparados. Mira, la iglesia no se va a ir fácil para arriba, la iglesia no se va a ir dando cómoda y sentada. Para Cristo llevar a esa iglesia tiene que pasar algo fuerte en la tierra, para que de entre temor, para que la frialdad se vaya del pueblo de Dios, porque la iglesia, hay una perspectiva a nivel mundial de la iglesia, cómo está después que pasó COVID. esta peste, El COVID. el COVID, esta pandemia. Hay una perspectiva muy fuerte de la condición de la iglesia evangélica a nivel mundial, que ha decaído tremenda, que millares y millares de gente nunca más volvieron a las casas de oración. Así es. Miles y miles de congregaciones pequeñas nunca más se abrieron Amén. Así es. por causa del COVID y porque no tenían dinero para pagar las grandes rentas muy caras, y como tuvieron muchos meses o años cerrados, que no podía reunirse gente, lastimosamente cerraron. Aleluya. Y multitudes de gente están en casa y están apartados y andan impíamente y ya no quieren saber de Dios. Así es, Señor. Por eso dice la palabra de Dios que los primeros serán postreros. Hoy en día hay un remanente nuevo, pero la gente, hablando la gente de años, la gente ya vieja en el evangelio, vieja quiero decir, de muchos años, de 10, 20, 40, 50 años, 60 años, que toda su vida la dedicaron a Dios, pero lastimosamente hoy en día se han enfriado, no han vuelto a las casas de oración. Aleluya. Los primeros serán postreros y los postreros Serán primero. y esos postreros son gente con hambre, gente hambrienta de la presencia de Dios, que están clamando, están orando por su casa, por su familia, por su ministerio, buscando un avivamiento, buscando cada día ser lleno de Dios. Pero la condición y la realidad de la iglesia hoy en día es bien duro y bien crítica. ¿Cómo Jesús puede venir a ver la iglesia si su iglesia se ha quitado el vestido de novia? Aleluya. Si una novia se quita ese vestido de novia, el novio llega para subirle al carraje, al carro, y no tiene el vestido adecuado, ese novio jamás la puede subir a ese carro, Así es. Amén. porque está desarreglada. Amén. Espiritualmente, si el novio viene, la iglesia está desarreglada. Un vestido sucio, roto o andrajoso no está presente para aquel momento y aquel día de las bodas Amén. del cortero. Sí, Señor. Amén. Pero para Dios despertar a su iglesia, tiene que venir algo grande a la tierra. El día y la hora yo no lo sé. Solamente a cómo puede llegar eso en este año, el otro año, semanas, meses, días, horas, no lo sabemos. O cómo puede llegar la muerte a cada uno. El momento de partir de esta tierra, preparado para recibir a la muerte y partir, ir a la presencia de Dios, o para ver con nuestros ojos lo que va a acontecer Amén. en su debido tiempo. Algo que yo vengo orándole a Dios en vista de que hoy en día hay mucha gente parándose en el altar
y hablando falsamente. Y cuando hablo de gente, mucha gente que administra, hablando en nombre de Dios, como este hombre en el tiempo de Jeremías hablaba, Ananías creo que se llama, o Micaía, hablaba falsas profecías. Y cuando ese pueblo que estaba engrosado en el pecado y con la falsa profecía, seguían más hundiéndose en el pecado. Y yo en ver de ver tantas cosas que hoy en día, que la gente sale hablando, la gente inconversa, gente que salen hablando y retractándose y hablando de muchas cosas, de que gente usando el nombre de Dios falsamente, y la gente inconversa señalando, juzgando por el mal uso de la palabra, por un mal uso del ministerio que le he dado a cada persona, por un mal uso del don, que tenemos que ser responsables, porque Dios, por cada palabra que salga de mi boca, Dios me va a pedir cuenta, y yo tengo que ser responsable, y tengo que yo ser una persona entendida y saber si es Dios o no es Dios. Entonces tiene que haber una responsabilidad. ¿Sabe qué yo le decía al Señor hace poco? Vengo orándole a Dios, y a mí no me da vergüenza de decirlo. Algo que yo le ponía delante de Dios como una señal. Yo sé que esto es muy loco, pero cada quien con su locura. Pablo era un loco y la gente lo echaba como loco. Cuando la gente no entiende esta locura, la gente va a levantar la mano, va a levantar el dedo y va a hablar muchas cosas. Así es. Pero Dios conoce el potencial que hay en su vida y en la mía. Dios conoce la esencia de lo que hay dentro. Usted quiere caminar diferente. Profetas pueden haber multitudes, pero son pocos que caminan con la esencia o guiados por el Espíritu. Asimismo, hoy en día hay muchos líderes que no caminan bajo la esencia, sino bajo el conocimiento humano, bajo conocimiento de hombre, y esencia del Espíritu no hay. Entonces hay de todo un poco, pero tenemos que marcar la diferencia. Yo un momento que yo se lo comparto a mi esposa, yo venía meditando en esto que le voy a decir. Venía meditando y empiezo a orarle. Algo que yo me propuse, que está en juego mi dignidad, mi testimonio, mi vida como ser humano, porque es algo como muy loco o muy descabellado, pero Dios conoce la intención mía. Dios conoce el nivel de seriedad que yo tengo por sus cosas y por el llamado y por una responsabilidad que cuando yo le comuniqué a mi esposa, a ella no le gustó. A ella no le gustó. Aleluya. Hay poder. La pelota. Hay poder. Y yo le decía así al Señor: Señor, que cuando yo quiero llegará un momento que cuando yo dé una profecía y al terminar aquella profecía, yo voy a poner una señal delante de tu trono y delante de los hombres, o delante del pueblo de Dios, porque no solamente para el pueblo de Dios, aún para la gente de afuera. Y yo le decía al Señor estas palabras: que si la profecía que yo digo, que si yo digo que Dios me dio aquella profecía y no es verdad, o sea que si lo que yo digo no es de parte de Dios y que yo me la estoy inventando para ser oído o visto, yo le dije: Señor, que tú extienda tu mano sobre mi boca, y que por 15 días enmudezca mi lengua, para que puedas corregir si yo me hallo mentiroso y falso y estoy hablando mentira, cosas inventadas por mí. Corrija a tu iglesia a nivel mundial a través de mi vida. Mi vida está en tus manos. Y le dije: Señor, por 15 días. ¿Por qué 15 días? Porque 15 días, por la gracia de Dios, he hecho el retiro que más largo que he hecho ha sido de 15 días. Y le dije: Señor, por 15 días. Mire, no es fácil ver o escuchar a una persona hablar de esta manera. ¿Se imagina usted que si yo esté hablando mentira en esta noche, que la mano de Dios viniera a mi boca y me dejara mudo por 15 días?
para que fuera ejemplo para mucha gente, falsos ministros, falsos predicadores, hablando en nombre de Dios. ¿Cómo puede venir una corrección al pueblo de Dios? Dios tiene que tomar a alguien, por ejemplo, para hacer que los demás vuelvan al primer amor, vuelva a ese respeto, vuelva a esa esencia. Cuando le dije a ella pegó un brinco, se enojó mucho. Pero le dije, mi amor, tú no me entiendes. Esta es mi locura mía. Esta es mi locura mía. Estoy yo con Dios. ¿Usted cree que es fácil que si yo estoy inventándome esto, voy a decirle al Señor, déjame mudo por 15 días? ¿Usted cree sería una persona que está en sus cabales completos? Porque ninguna persona se va a atrever a decirle al Señor estas cosas. Por ejemplo, si no fuese verdad, hubiera la señal. Tú me dijiste esto, entonces lo hago. Pero Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi integridad, mi seriedad, con errores y con fallas, y con mucha falencia, con muchas luchas. Pero quiero cada día agradarle a Dios. Que la iglesia del Señor se vuelva al primer amor. Por eso cuando Jesús vino, fueron pocos los que lo escucharon. Las multitudes no quisieron escuchar, la mayoría no quisieron recibirlo. No quisieron recibirlo. Aún los mismos sacerdotes decían, estos que no saben la ley, malditos son. Pero Jesús no vino a maldecir, Jesús vino a buscar a los perdidos. Y yo me propuse eso en mi corazón de decirle al Señor. Y también le dije, Señor, y si no está bien, si se ve como una ofensa o como algo agraviante, perdóname. Humanamente, pero Dios conoce mi intención. ¿Con qué intención? Dios conoce cuál es la locura que hay dentro de mí. Hasta dónde yo puedo llegar, y yo sé hasta dónde puedo avanzar y llegar. No puedo ir más allá, porque con Dios no se juega. No le estoy hablando esto delante, no le estoy hablando a un hombre común o una persona, no. Es al Dios de los cielos. Dice la palabra que aquí a este mismo profeta hay un pasaje donde Dios lo dejó como mudo, ¿verdad? Dios lo dejó como mudo, lo enmudeció para que no hablara al pueblo de Israel. Fue Dios haciéndolo para que él no vaya a hablar, porque ya ese pueblo no quería escuchar la amonestación. Pero en mi caso es diferente. Yo le estoy diciendo al Señor, y le venía orando, y yo venía meditando en esa palabra. Entonces, lo que Dios quiere, amada iglesia, andemos bajo el temor de Dios. Dios sigue hablando. La gente es la que se desvía de la palabra de Dios. Dios sigue hablando, la esencia de Dios se sigue moviendo, el Espíritu de Dios. Entonces, al momento hay que hacer buen uso de la palabra. No se puede ofender al Espíritu de Dios. En medio del apogeo de la prédica, del mensaje, usted esté fluyendo. No, hay que ser sabio con cada palabra. Porque escuché hace ya un tiempo una persona que Dios lo usa mucho, y en ese fluir hizo un mal uso de la palabra, donde ofendió al Espíritu de Dios. No quiero repetirlo. Cuando se comparó al Espíritu de Dios con otra cosa. Aleluya. Entonces, por mucho que usted esté allí fluyendo, hay que ser sabio con la palabra. Yo tengo que ser responsable con mis palabras que salen de mi boca. Amén. No puedo ofender al Espíritu de Dios. No puedo ofender a Dios. Entonces, a veces, por muchas palabreríos, o por mucha intelectual, o muchas palabras, a veces ofendemos. Entonces, seamos sobrios y prudentes delante de Dios. Y déjeme con mi locura. Denle una alabanza a Dios. Pero yo sé que Dios va a hacer cosas grandes, ¿sí sabe? Dios va a hacer cosas grandes. Ustedes y yo seremos testigos. Veremos el poder de Dios moviéndose en este lugar.
donde la gente con sillas de ruedas se levantará. Mira, le cuento algo. Antes de yo salir de mi país, antes de salir, yo tuve una visión donde yo subía a una iglesia desconocida. Me dan el micrófono. Había mucha gente. Había una mujer en silla de ruedas hacia este lado izquierdo. Y yo estoy así. Pero en eso que estoy así, detrás había como siempre en muchas iglesias, los pastores, los ministros acá sentados. Y yo empiezo a sentir un mareo, como que me da vuelta la cabeza. Y empiezo a ver en mí como tumores, cáncer, esas bolas. Y yo empiezo a visualizar, porque he dicho al Señor, pidiéndole el don de ciencia. Y empiezo a ver. Y yo me postro, llamo a los pastores. A mi esposa estaba así como a la derecha. Le llamo a ella, le doy el micrófono para que ella ore. Y a los pastores le digo, yo me pongo de rodillas, le digo, órenme. Y ellos me hacen un círculo y ponen sus manos sobre mí. Y dije que voy a orarle al Señor que me dé el discernimiento de esto que estoy viendo. ¿Qué es esto? Si es de Dios o es de parte del enemigo. Y yo empiezo a orar y los ministros a orar, orando por mí, y mi esposa estaba orando. Y de repente el Espíritu de Dios me habla. Me dice a la mujer que estaba sentada en una silla de ruedas, me dio el nombre y el apellido. Esta mujer se llama Juliana tal. Dile que hoy yo la levanto. Los tumores que tú estás viendo son 2 mujeres, me dio hasta los nombres, si no me equivoco. Los nombres, me dijo, esos tumores son cáncer, dile que hoy desaparecen. Y yo sé, y Dios a mí me ha dado muchas cosas muy fuertes acerca de señales, prodigios y milagros que Dios por su gloria y su misericordia me ha tomado donde Dios yo ya lo viví espiritualmente. Solo falta que se me materialice en vivo y en directo. Antes de suceder algo presente, primero uno lo vive en el espíritu para tener la dirección. Entonces, y Dios me ha regalado muchas cosas más fuertes, pero hasta ahí nomás. Sé que Dios va a hacer cosas grandes. Esa mujer, y le decía mujer, así es el Señor, con nombre y apellido. Y extendía mi mano derecha y soplaba. Y el poder de Dios la levantaba en el aire, la levantaba y caía en pies, saltando y corriendo. Y descendía la gloria de Jehová sobre esa casa. Descendía la presencia de Dios sobre esa casa. Empezó a haber llenura, empezó a haber bautizo, empezó a ver el poder de Dios moviéndose. A mí no los canso más, pónganse de pie. Sigamos orando, sigamos creyéndole que en su debido tiempo veremos, como dice mi pastor Sergio Flores Guzmán. Me gusta lo que él dice. Son pocas las personas que veo con esa locura que él también tiene de parte de Dios. De que él lo tiene ya en su corazón, de que va a venir un avivamiento. De que va a venir un avivamiento. Y siempre un avivamiento vienen por hombres y mujeres de Dios que creen y toman esta locura. Amén. Yo no sé cuántos locos hay aquí en Cristo. ¡Aleluya! Yo soy loco también. ¿Cuántos locos vemos? Si usted tiene hambre, mire, si usted tiene sed, va a buscar agua y se va a saciar. Si en esta casa de oración hay sed de presencia de Dios, hay hambre de ver las maravillas y milagros y señales, Dios lo va a hacer. Amén. Mi pastor Sergio Guzmán, él lo cree y él siempre me gusta eso, que hay adentro, que el líder, como el líder pastor de aquí de esta casa, él se ha llenado de eso y eso transmite el pueblo. Amén. Entonces el pueblo tiene que estar con hambre. Cada día que usted venga o vengamos, dejemos todo en casa y vengamos vacíos. Vengamos vacíos, con sed y con hambre para beber y comer, pero lo espiritual. ¿La agarró? Amén. Quédese con ella, póngase de pie. Padre, gracias, mi Dios. Padre, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
Señor, en esta noche tú has permitido que comparta esta palabra, mi Dios amado, y a la vez, mi Dios amado, así como tú levantaste a este hombre, a este profeta, Ezequiel, a Jeremías, a Elías, y sucesivamente fue con señales para que ellos se devolvieran de su mal camino, para que volvieran a buscar ese primer amor y esa consagridad. Amén. En esta noche queremos, Señor, cada día mantener ese primer amor, consagrarnos para ti. Señor, que cada día tú nos alertas, mi Dios amado, de todo mal, de todo peligro, de todo acontecimiento. Tú nos alertas, tú nos hablas, tú nos guardas, tú nos proteges, mi Dios. Padre, yo te pido en esta noche, guarda la vida de mis hermanos, guarda la vida de mis hermanas, guarda la vida de mi pastor, de mi pastora, de su casa pastoral. Guarda la vida de cada uno de los hermanos que no han podido estar aquí, que están enfermos. Padre amado, oramos para que ellos reciban sanidad, para que les dé fuerza, Señor amado, fuerza nueva, les dé fortaleza, para que ellos puedan avanzar, para que ellos puedan venir, para que ellos puedan compartir, regocijarse. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que el río de Dios de entre esta nación, a esta ciudad, a esta comuna, el río de Dios trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo paz, trayendo regocijo, trayendo, Señor amado, las bendiciones de Dios. Bendice, Señor, esta casa de oración. Aleluya. Añade las personas que tienes que añadir. Añade las almas que tienen que ser salvas. Sí, Señor, Padre, amado, en un en el nombre de momento Jesús. tú nos vas a sorprender. Así como sorprendiste a los hermanos en el aposento alto cuando el Espíritu se derramó o se hizo visible, palpable. Así un día estaremos reunidos, sentados, meditando, escuchando tu palabra, y va a llegar un de repente de Dios. Que esta casa va a ser llena, que esta casa va a ser visitada, que esta casa, Señor amado, caminará en lo sobrenatural, caminará en el poder del Espíritu de Dios. Verán los milagros creativos, que Dios alargue mano, alargue pie, que construya, sanando cáncer, sida, tumores, levantando al cojo, al paralítico, a los muertos volver a la vida. Usted le dijo, Jesús, a sus discípulos, vayan, resuciten muertos. Esto es para el que tiene hambre, esto es para el que lo cree, esto es para el que toma en serio esta palabra y dice, Señor, yo quiero más de ti. Bendice nuestra vida, mi Dios amado, y te doy gracias por esta palabra, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Llamo a mi pastor en esta noche, O al hermano que está dirigiendo. a mi hermano que está en dirección. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Qué maravillosa palabra. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Tome asiento. Creo que el Señor ya lleva mucho tiempo hablando a la iglesia lo que ha de acontecer. Y creo que una vez más hoy el Señor los habló. ¿Somos o no somos? Creo que, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Amén. Por lo tanto, que tú sí seas sí Y tú no. y que tú no seas no. Una de las dos. De una llave no pueden salir dos aguas. Amén. Creo que el Señor hace mucho tiempo está hablando a la iglesia, hermano, y te está advirtiendo de lo que viene. Hoy en día se ha confirmado una vez más a través de nuestro hermano, nuestro pastor, los que se han parado a predicar la palabra aquí. Entonces, es tiempo de tomarte a la palabra del Señor. No seamos como Ananías, predicar solamente amor, amor, amor y prosperidad, sino que Correcto. predicar la palabra como Dios lo manda. Amén. Y el que es de Dios, quiera. Que el Señor lo bendiga, ¿ven? Amén. A mí, honestamente, disfruté la palabra del Señor. Porque muchas veces el Señor me sacó a la pizarra. Muchas veces me dijo, tú andas hipócritamente. Vas a la iglesia
hipócritamente, pero no hace mi voluntad. Entonces creo que Dios en esta noche habló claro. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. No se enoje con Dios, sino que dele gracias a Dios que lo está sacando de lo que a Él no le gusta. Amén. 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 Bueno, voy a dejar a nuestro pastor acá. Amén. Vamos a recibirlo con glorias para el Señor, a nuestro siervo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga, pastor. El Señor les bendiga. Amén. Amén. Vamos en esta noche vamos a orar, hermanos. Amén. Se está moviendo fuertemente en los aires, hermano, en el Señor. Mucho plan del diablo, hermanos. Aleluya. Sí. Así que en esa dirección vamos a orar. Amén, amén, amén. Vamos, hermano, en el Señor, el diablo destruyendo hogares. Aleluya. Vamos a orar por el varón que llegó, Juan. ¿Juan se llama? Juanito. Que esté ahí atrás, que pase aquí adelante. Que pasen los que van a ser ungidos en esta tarde. Eso es.